Margarita, en esta isla que se fundó ya a mediados del siglo XVI, solía tener también de 6 a 8 frailes. El de San Antonio de Padua de Cumaná, que fue fundado en 1580, solía tener 8 religiosos por término medio. El de San Jacinto de Caracas, que sería en el futuro una de las lumbreras de la provincia, igualmente contaba de 10 a 12 frailes. Nuestra Señora de la Candelaria en Trujillo, de 3 a 6 frailes. El de Nuestra Señora de la Concepción en Tocuyo, tenía como término medio también de 3 a 5 frailes. Nuestra Señora de los Remedios de Jamaica, en la isla jamaiquina, que a la mitad del siglo XVII desapareció por haber caído en manos de los invasores ingleses, fue fundado por el almirante de las Indias Luis Colón en 1551, y aquí albergó siempre de 5 a 6 frailes. El de San Juan de Letrán de La Habana, que vendría a ser también otro de los puntos o núcleos vitales de la provincia de Santa Cruz de las Indias, oscilaba entre 12 y 18 religiosos, y con el tiempo fue uno de los focos de más lustre, no solo en personal, sino sobre todo en actividades apostólicas y en el futuro docentes, porque allí se fundaría en el siglo XVII a finales la Universidad de San Jerónimo de La Habana, como hija de la Universidad de Santo Domingo, como después también la Universidad de Santa Rosa en Caracas se fundaría también como hija de la Universidad de Santo Domingo. De manera que en este sentido la provincia de Santa Cruz de Indias fue madre no solo de su universidad propia, sino de 2 universidades, la de San Jerónimo de La Habana y Santa Rosa de Caracas en Venezuela. Personalidades, yo creo que de lustre, por ejemplo, el hijo más insigne de ellas, Fray Bartolomé de las Casas, que aquí tomó el hábito, aquí hizo su profesión, culminó sus estudios de teología y empezó siendo el gran polemista de siempre a favor de los indígenas, de tal manera que la ciudad vibraba con las polémicas que él levantaba en todo lo que pudiera referirse a la defensa de los nativos americanos. Incluso aquí mismo se refugió el famoso Fray Bernardino de Miralla, el que llevó en nombre de Fray Julián Garcés al Papa Paulo III la súplica de que declarara que todos los indígenas eran capaces de fe y por tanto de sacramentos y de la salvación que Jesús ha traído a todo el género humano. Y aquí cursó, por ejemplo, 2 años de teología el famoso Fray Alonso de Cabrera, rey de predicadores y predicador de reyes, una autoridad del idioma castellano, que todavía hoy se lee con verdadera afición, porque no es de esos predicadores de párrafos largos, así como los que uso yo, sino de unos párrafos cortos, incisivos,
que son como sentencias y que a uno se le graban perfectamente en la mente. Por ejemplo, las pinturas que él nos hace de lo que son los viajes marítimos, de lo que constituyen las peticiones de algunos indianos que van a la lejana corte española a suplicar alguna gracia al rey, y que venga usted mañana, luego venga pasado mañana, que escriba un memorial, y que por fin le dan audiencia, y cuando le dan audiencia ya es tan tarde que la gracia que se va a pedir no sirve de nada. Es, por ejemplo, el autor que incluso usa palabras del léxico auténticamente dominicano, si se quiere latinoamericano. Por ejemplo, cuando pronunciando la oración fúnebre de Felipe II, dice estas palabras, traduciendo del clásico: la muerte llama con el mismo golpe en los palacios de los reyes y en las chozas de los pobres. Pero no dicen las chozas de los pobres, sino los bohíos de los pobres. Palabra indígena que por primera vez pasa al léxico castellano desde aquí, desde Santo Domingo. El padre Alonso Espinosa, que por ejemplo comenta con un latín elegantísimo el Salmo 54, y el padre Contreras, que se convirtió cuando las casas llevó tantos frailes en 1544 hacia Guatemala, Honduras y México para predicar el Evangelio, que estudió no solo en Salamanca sino también en La Vaina, y allí se graduó, que diría yo, del padre Alonso Gumales, que fue colegial de San Gregorio y 3 veces ilustre provincial de esta provincia. Tantos otros que podríamos hablar, y donde también hay sus lunares. Por ejemplo, el padre Jacinto de Soria, muy buen religioso, pero que no entiende el porqué del desmantelamiento de la banda norte, en el sentido de que el pueblo reacciona contra eso. No entiende el por qué el pueblo reacciona contra eso, y se pone del lado del poder constituido, pero no al lado del pueblo que reclamaba el no desmantelamiento, y que fue lo que después trajo para la isla la división de lo que hoy es Haití, de lo que hoy es República Dominicana. De esta provincia salieron 5 obispos: Fray Tomás de Berlanga, como prelado de Tierra Firme, Castilla del Oro, que es la actual Panamá; Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapa; Fray Juan de Manzanillo, obispo de Venezuela y hombre propulsor de las misiones en Cumaná y en Cubagua de una manera admirable; Fray Juan de las Cabezas Altamirano, que fue provincial aquí en Santa Cruz de Indias y además un gran lector en teología y maestro en esta materia sagrada, que fue obispo de Guatemala; y Fray Tomás de Blanes, que fue también elevado a la mitra de Chiapa. Estos 5 obispos dio a la Iglesia latinoamericana la provincia de Santa Cruz de India. Naturalmente hubo que luchar en la provincia de Santa Cruz de Indias, no solo con la dificultad que antes señaló de ser una provincia plenamente insular, donde todo el territorio estaba constituido por islas, que para pasar de una a otra se necesitaba siempre una embarcación. Santo Domingo, como Puerto Rico, Cuba y Jamaica, se vieron en el siglo XVII sujetas estas islas a 2 grandes periodos. En primer lugar, el continuo pirateo que por aquí había de franceses, ingleses y irlandeses. En segundo lugar, el peligro siempre constante de tener estas islas sin defensa, ni apenas murallas, ni fortificaciones, el padecer una invasión y ocupación extranjera. De hecho, Santo Domingo es ocupado por el pirata inglés Francis Drake del 11 de enero al 11 de febrero de 1586. Arrasó completamente la catedral, los grandes palacios con sus torres, etcétera, etcétera, y
donde pudo quemó las casas, de manera que lo que hoy se ve no es ni siquiera un reflejo de lo que fue el perfil urbano de esta ciudad capital de la Española. Lo mismo cabe decir de Puerto Rico, que tuvo una heroica defensa cuando los piratas holandeses en 1625 la atacaron de una manera despiadada. O Jamaica, que sin posibilidades de defender cayó en manos de los piratas ingleses y por tanto de la corona